saludar, mi nombre es Samuel Carranza, soy integrante del grupo número 2 de estructura de datos, grupo que está conformado por René Navas, Heidi Valladares, José Ruiz, Juan Vázquez y mi persona Samuel Carranza. Nosotros en nuestra exposición hablaremos sobre un simulador de cola de impresión C++, y para adentrarnos al tema tomaremos un ejemplo real, tomaremos el ejemplo de una oficina de trabajo. El ejemplo sería cuando varias personas envían documentos a la misma impresora al mismo tiempo. La impresora los imprime uno por uno, pero en el orden en el que llegaron. Esto se debe a una de las estructuras de datos más importantes y eficientes de la programación, la cola. La cola se basa en un principio muy simple pero poderoso, conocido como FIFO, que en español significa el primero en entrar es el primero en salir. Para entenderlo mejor también tomaría como un ejemplo cuando uno está haciendo una fila para comprar algún almuerzo. El primero que llega a la fila es el primero en atender. En esta exposición pues vamos a construir un simulador de una cola de impresión en C++, pero no lo haremos de cualquier manera, lo haremos de una forma profesional, separando el plano de nuestra estructura de datos de su implementación real. Este proyecto no solo les ayudará a entender la lógica de las colas, sino que también les dará un empujón para escribir el código más organizado y eficiente. Como objetivo de la exposición tenemos que entender el concepto de una cola, sabrán qué es y por qué se rige por la regla FIFO. Aprenderán a estructurar su código, verán cómo la separación entre las declaraciones en el archivo .h y la implementación en el archivo .cpp hace que nuestro código sea más limpio y fácil de manejar. También se descubrirá el poder del arreglo circular, entenderán por qué es tan eficiente, que nos permite simular el movimiento de una cola sin tener que mover todos los elementos, haciendo nuestras operaciones súper rápidas. También familiarizar con la estructura de una clase en C++, sabrán que son los miembros privados, también los miembros públicos. También sabrán cómo crear un programa interactivo. Veremos cómo el motor de nuestra aplicación utiliza todo lo que hemos construido para dar vida a la simulación, permitiéndonos agregar trabajo, procesarlo y ver el estado de nuestra cola. También conocerán las guardas de inclusión, que eso se les explicará al final, son también muy importantes para prevenir errores de compilación cuando usamos varios archivos. En nuestra agenda de exposición tenemos los temas como son fundamentos conceptuales, que son los principios que se explicará la definición, y los principios de la estructura de datos, usando analogías cotidianas. También las ventajas y desventajas, se detallará cuándo usar y cuándo no usar la estructura de datos. También la implementación en C++ estructurado, que son las estructuras y las funciones claves. Se explicará los struct, las cabeceras de las funciones principales. También el programa principal y una demostración. Se explicará cómo el main utiliza las funciones y estructuras definidas. También explicaremos una aplicación en la vida real y casos de uso, con ejemplos concretos que se presentarán, ejemplos bien investigados sobre cómo se usa el tema en software y sistemas e industrias reales. También un impacto y beneficio, que eso se le explicará al final. A su misma vez también se tomará en cuenta las conclusiones y cómo se puede implementar dicho programa. Muy buenos días, mi nombre es René Navas y yo voy a hablarles un poco más a profundidad sobre la estructura que nosotros vamos a estar implementando. Se nos pidió hacer una cola de impresión, la cual nos va a permitir gestionar los distintos trabajos de manera de cola. ¿Qué es lo que nos permite esta estructura en sí? Bueno, como su propio nombre lo dice, cola también se puede atribuir o coloquial, como muchas personas lo suelen decir, como cola, como fila, como fórmate en la fila. Es exactamente el mismo procedimiento que sigue nuestra estructura. Podemos ponernos en otra situación, así como funcionan exactamente las impresoras. Cuando tú mandas muchos documentos o de forma simultánea, por así decirlo, mandas a que una sola impresora te imprima 10 documentos, no te va a imprimir los 10 documentos simultáneamente, o no te va a imprimir documento uno, documento tal, no, va a seguir un orden. El orden jerárquico, y este nombre, ese orden, es el que se le llama como FIFO, el cual es, en las siglas en inglés sería como first in, first out, lo cual nos dice que ese es el orden que va a respetar. Por lo cual quiere decir que esta va a ser la forma que se va a respetar cómo se van a ejecutar. Nuestro programa va a simular exactamente eso utilizando lo que vendría siendo un arreglo de forma circular. ¿A qué nos referimos con un arreglo circular? Ok, como hablando un poco también importante saber cómo funciona nuestra estructura, como sabemos que nuestra estructura
va a funcionar de manera en la que el primer archivo o el primer elemento que se tome va a ser el primero que se va a ejecutar. Cuando uno agrega un nuevo elemento, este elemento se va a agregar al final, por lo que puedes seguir esta secuencia. Digamos que tenemos dos elementos y ya queremos agregar un tercer elemento. ¿Qué sucede? Como el arreglo va a ejecutarse de forma, por así decirlo, lineal, en la que va a ser el primer elemento, no podemos agregar el primer elemento de un solo, por lo que tiene que recorrer el arreglo para guardar el último, para guardar el nuevo elemento que nosotros queremos guardar, y luego va a volver a iniciar para que el primer elemento vuelva a la posición inicial. Y esto va a suceder las cantidades de veces en las que nosotros vamos a agregar elementos. Por eso se le puede denominar como un arreglo circular. Por lo que las características distintivas de nuestra estructura, lo que lo va a diferenciar de las demás estructuras, es como, bueno, ya se ha mencionado, su orden first in, first out. Es la única estructura que maneja este orden. Los nuevos elementos se van a agregar siempre al final de la fila, y los elementos cuando tú eliminas, o cuando se pasa al proceso de eliminar un elemento, se va a eliminar siempre el primer elemento, el que va en el inicio de la cola, o el primer elemento que pusimos. El uso secuencial es ideal para procesar tareas, ya que lo importante siempre, o la mayor prioridad cada vez que alguien va a ejecutar una tarea, siempre es la que llegó primero. La primera tarea que se fue asignada, esa es la que se va a ejecutar. Las operaciones básicas que tiene esta estructura son el insertar elementos, como ya se ha mencionado, este se va a insertar al final de la cola, al final de la fila, por así decirlo. Eliminar un elemento va a eliminar el primer elemento, y tú puedes mostrar el peek o el front, que va a mostrar el primer elemento que no ha sido eliminado. También está el empty, en el que podemos verificar si el arreglo está vacío. Hablando un poco de las ventajas y desventajas que trae trabajar con esta estructura, pues su principal ventaja evidentemente es el orden lógico. Como más sentido tiene es siempre ejecutar la primera tarea que fue asignada, y esto, claro, lo vuelve también muy fácil de interpretar. Como se ha dicho, es lo lógico. Evita el acceso aleatorio, por lo que como ya tenemos estructurado bien el orden, no va a permitir de que exista algún desorden. Y estas serían las principales ventajas que nos trae esta estructura. Pero como desventaja tenemos el acceso limitado, la poca flexibilidad, que podría atribuirse a lo mismo. Al solo tener acceso al primer elemento, o inclusive puedes incluso tener acceso al último elemento, pero no a los elementos de en medio, esto no te permite ni siquiera poder modificar un elemento. Digamos que tú tienes un elemento y que solo necesitas, o sea, un elemento, ponle, tienes un arreglo de 5 elementos en el cual el tercer elemento es el que quieres modificar o el que quieres eliminar. No puedes hacerlo en este tipo de arreglo, ya que solo tienes acceso al primer, y como decía, en otros casos puedes tener acceso al último. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Heidi Valladares y hoy les hablaré un poco sobre nuestro proyecto, que está basado en un simulador básico de una cola de impresora. Este programa busca representar cómo funciona una impresora cuando varios trabajos se acumulan para ser procesados. Utiliza una de las estructuras de datos fundamentales, la cola, con comportamiento FIFO, es decir, el primer trabajo en llegar es el primero en ser procesado. Implementamos esta lógica mediante un arreglo circular, lo que nos permite optimizar el uso del espacio. Bueno, les hablaré sobre nuestro archivo .h. Eh, este cumple con una función fundamental para nuestro proyecto. Define la estructura y el comportamiento general de nuestra cola de impresión. Estas líneas de código, esta y esta, las vamos a marcar así, vamos a ver. Sí, así las vamos a marcar. Estas líneas de código, esto se llama una guarda de inclusión. Sirve para asegurarse de que este archivo se incluya solo una vez durante la compilación, evitando errores por definiciones repetidas.
Es una práctica estándar de C++ cuando usamos múltiples archivos. Eh, Tenemos la constante max, que es esta. Ahí está la constante max. Aquí declaramos una constante llamada max trabajos que define la capacidad máxima de una cola. Al usar la context PR, aseguramos que esta constante sea evaluada en tiempos de compilación, lo que mejora el rendimiento y evita cambios adicionales durante la ejecución. Esto significa que nuestra impresora puede manejar hasta 10 trabajos simultáneamente. Definimos el struct, que es este. Eh, Esta es una estructura que representa un trabajo de impresión individual que tiene dos campos. ¿Sí? ID, un número único que identifica cada trabajo. Este, y páginas, el número de páginas del documento que se va a imprimir. Eh, Elegimos using in porque un ID o un número de página nunca debe ser negativo y este tipo de datos garantiza que esto no ocurrirá. Esta estructura es muy útil porque encapsula toda la información necesaria de un trabajo de una sola unidad. Luego la utilizamos como elemento dentro del arreglo que simula la cola. Eh, la clase con la impresión, esta es el núcleo del simulador. Se encarga de gestionar la lógica completa de la cola de impresión. Esta sección, esta, private, lo declaramos con frente, final, cantidad. Los trabajos es un arreglo. Esto está. Trabajos es un arreglo donde almacenamos los trabajos. Frente, el índice donde está el primer trabajo, el siguiente que se imprimirá. Final. Final, el índice del último trabajo agregado. Y la cantidad, la cantidad es cuando los trabajos hay actualmente en la cola. O sea, cuántos trabajos hay actualmente en la cola. Estos tres enteros controlan el comportamiento de la estructura circular. La cola circular permite aprovechar mejor el espacio, ya que cuando llegamos al final del arreglo podemos volver al inicio. Bueno, ahora vamos por los métodos públicos de la clase, que estos forman la interfaz de nuestra clase, es decir, las funciones que otros pueden usar para interactuar con la cola. Cola impresión es el constructor que inicializa la cola como vacía. Esta vacía nos dice si no hay ningún trabajo esperado. Está llena. Nos avisa si la cola ha llegado a su límite de capacidad. En colar, agrega un nuevo trabajo de impresión. Al final de la cola, devuelve true si fue exitoso o falso si la cola ya está llena. Y tenemos desencolar. Desencolar. Procesa el trabajo que está al frente, es decir, lo imprime y lo elimina de la cola. Y mostrar estado, muestra en la pantalla todos los trabajos que están en espera, con sus ID y número de páginas. Cada uno de estos métodos se implementa después en el archivo .cpp, pero aquí en el .h definimos su firma, lo que permite compilar y organizar el código correctamente. Bueno, buenos días, mi nombre es José Miguel Ruiz Reyes y les vengo a explicar el programa principal y una pequeña demostración.
Como principal tenemos el main, que aquí incluimos nuestras propias cabeceras, implementamos los métodos de la clase con cola de impresión. Como constructor inicializamos los índices y las cantidades. Si la cantidad es cero, la cola está vacía. Si la cantidad es igual a máximo, la cola está llena. Ahora pasamos con la función de añadir un elemento a la cola. Eh, Usamos un operador de porcentaje para asegurar que el índice final mantenga dentro de los límites del arreglo, creando un efecto circular. Por ejemplo, si los máximos trabajadores es 10 y el final es 9, 9 más 1, porcentaje de 10 es igual a cero. Esto es que nos permite volver al inicio del arreglo cuando llegamos al final, creando el efecto circular y finalmente insertando el trabajo y aumentando lo que es la cantidad del contador. La función para procesar y eliminar el primer elemento, procesamos el trabajo de las frentes mostrando sus detalles, movemos el frente siguiendo el elemento del nuevo y usando los módulos para el comportamiento circular. Función para mostrar el estado actual de la cola. Función principal de la simulación. Esto es el menú principal que se le va a mostrar al usuario. Simulación de cola, agregar nueva impresión, procesar los siguientes trabajos y ver el estado de la cola. Y 4, salir del programa. En el inmain tenemos lo que es la opción que va a ser igual a cero y el ID de trabajo constructores le vamos a dar un identificador único para las impresiones. Vamos a hacer una validación simple eh, para ver si el usuario ingresa un número correcto a esto, que lo regrese hasta que tenga la opción correcta. Usamos la llave del ámbito local para la variable, mi impresión está llena, mi impresión va a mostrar el estado que el usuario vea que está llena. Y el case 2 para escondo escolar, el case 3 para mostrar el estado. Y el case 4 es saliendo al simulador y va hasta pronto. Eh, Ahora vamos a correr el programa. Como pueden ver aquí, vamos a agregar una impresión. Vamos a darle, introduce el número de páginas para el trabajo número 1. Vamos a ponerle 4. La colección está de éxito del trabajo 1 ha sido agregado a la cola. Vamos a agregar otro. Vamos a ponerle 2. Vamos a ver el ver estado de la cola. Por ejemplo, aquí está la capacidad de 10 trabajos. El ID 1 y ID 2 tiene 4 páginas y el ID 2. Y vamos a ver el 2. El proceso del trabajo 1 de la página 4 ha sido completada. Vamos a ver el estado de nuevo. Solo va a estar la página 2. Vamos a darle 2. Se salió el proceso del ID 2. Y por último nos vamos a salir. Como último punto vamos a cómo se utilizaron los modos .h y .cpp. Esto es por la separación de los códigos en los archivos de la cabecera .h y la implementación .cpp, que es una práctica estándar en C++, conocida como la modularización. La idea principal es dividir la interfaz que hace el código y la implementación de cómo lo hace. En el archivo .h es como un contrato que aquí declaramos la estructura, la clase y las funciones que estarán disponibles para los archivos. En el archivo .cpp es la implementación, aquí donde se escribe todo el código real de las funciones, es donde se le da vida a lo que declaró en el archivo .h. Este es el archivo que compila generalmente el programa ejecutable, al mantener la implementación separada de los cambios del .cpp. Esto sería todo, lo dejo con mi siguiente compañero que le va a hablar sobre los casos reales. Gracias. Mi nombre es Juan Diego Vázquez Velázquez y me toca hablar sobre las aplicaciones en la vida real y casos de uso en lo que vienen siendo las colas de impresión. Ejemplos concretos en software, sistemas e industrias reales.
Como algunos de los ejemplos podríamos decir las oficinas y entornos corporativos, centros de copiado e imprentas, servidores de impresión en red, software especializados. En cada uno de los ejemplos podemos observar que más que todo viene siendo para experiencias laborales, en el sentido que para que nosotros en una empresa tengamos una fluidez de trabajo más hábil, como podemos observar en algunos de los ejemplos. Ahora, el impacto y beneficios de usar colas de impresión, orden y equidad, que en los trabajos nosotros vamos a tomar que hay un orden que es de lo más importante a la hora de nosotros poder desenvolvernos. La eficacia, que viene siendo lo de lo de las impresoras en el trabajo sin que se vayan a pausar o algún daño de dedos, ¿no? Por eso nosotros vamos a tener todo automatizado. Lo que viene siendo la gestión centralizada, es la prevención de pérdidas de trabajo, así para que no se nos vaya a perder ninguna clase de trabajo. eh, Optimización en entornos de alto volumen. Como vuelvo y les repito, más que todo esto viene siendo para ejemplos de lo que podemos hacer ya en nuestro trabajo para que la empresa pueda rendir de una mejor manera. Ahora lo que vienen siendo las extensiones y variaciones avanzadas. Esto ya viene siendo para que nosotros todavía pasemos a un nivel más alto en lo que viene siendo nuestro desempeño en las empresas. Como por ejemplo podemos decir colas con prioridad, colas distribuidas, colas con reintentos, colas en la nube. Cada uno más que todo viene haciendo de que nuestro trabajo sea más ágil, por ejemplo, la de prioridad para que algunos elementos sean primero, las, la de los reintentos, más que todo viene siendo un sistema automatizado y la nube pues viene siendo la herramienta que más se utiliza hoy en día. Muchas gracias. Bueno, el aprendizaje que hemos obtenido con este proyecto es que comprendimos a profundidad el funcionamiento de una cola circular, incluyendo el uso del operador módulo para hacer rotar los índices. Aplicamos principios de modularidad al separar las declaraciones e implementación con archivos .h y .cpp. Eh, Fortalecimos la validación de entrada del usuario y el manejo de errores simples. Dificultades encontradas. Al principio fue confuso manejar correctamente los índices frente y final en el arreglo circular, especialmente al llegar al límite de la cola. Pero también tuvimos errores por no inicializar correctamente los contadores, lo cual se resolvió revisando paso a paso la lógica y usando impresión de estados para depurar. Las posibles mejoras que vimos a futuro es implementar una interfaz gráfica para visualizar la cola en tiempo real. También permitir la priorización de trabajo según número de página o urgencia, una cola con prioridad. Guardar y cargar trabajo desde un archivo para mantener persistencia entre ejecución.